Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Informa Radio, aquí precisamente en una hora con la historia, con Don Pío Moa. Don Pío, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, muchas gracias por aquí de nuevo. Bueno, pues antes de meternos en materia, la actualidad política española está muy, pero que muy movida, ¿no? Sí, bueno, es verdad, pero tampoco es nada excesivamente nuevo, quiero decir. Algo muy parecido ocurrió con Felipe González. La gente le ha olvidado, pero aquello era un escándalo tras otro. Bueno, bien, en el libro La historia criminal del PSOE, usted lo ha dicho bien, ¿no? Sí. Y era uno tras otro. Y al final, ¿qué pasó? Llegó el PP y ¿qué hizo? Pues pasar página. Y esto es lo que planea hacer el PP actualmente, otra vez, ¿no? Sí. O sea, si esto... Hay además una cuestión aquí, y es que, digamos, el PSOE, hay una, ¿cómo diríamos? Una tendencia a blanquear el PSOE, diciendo que sí, bueno, lo que ha dicho Guerra, ¿no? Han entregado el PSOE a unos macarras y unos bandidos. Sin vergüenza, Dígame, decía, sí. Sí, siempre fue así. O sea, se trata de decir que el PSOE es un gran partido, lo que pasa es que se le ha colado ahí una gente indecente, ¿no? No, siempre ha sido así. Sí, siempre. En fin, es una historia, una historia de golfos. Siempre fue el partido de la golfería, la corrupción, la colaboración con los separatismos y la anti-España, como se decía antes, ¿no? Porque efectivamente su concepto de que España no es una nación, sino un Estado impuesto sobre varias naciones, pues ya lo dice todo, ¿no? Y luego hay otro aspecto curioso, y es que tradicionalmente el PSOE era bastante puritano en materia sexual, ¿no? Pero fue con Felipe González y Guerra cuando empezó a cultivar el puterío como una virtud liberadora. Alguien ha puesto, en vez de diputados, diputeros y diputeras. En cambio, siempre la mentira, más a lo bestia, fue su seña de identidad. O sea, su capacidad para mentir es asombrosa. Y ha tenido éxito, en parte por la ineptitud de la derecha también, ¿no? Sí. Bueno, resulta que en la Feria del Libro, el libro que más he vendido ha sido Los mitos de la guerra civil, junto con el PSOE en la historia de España, ¿no? Y un lector francés me dice que lo considera el libro clásico sobre la guerra civil porque le ha aclarado mil dudas y mil problemas que tenía sobre esta cuestión, ¿no? Y me pregunta si es que él ha sido rebatido. No ha sido rebatido en nada. O sea, es un libro que sigue siendo plenamente actual y plenamente, pues en fin, siempre algún fallo tendrá, claro, no hay ninguna obra perfecta, algún fallo tendrá, pero esta gente no se ha metido a sacarle fallos, porque saben que en el fondo serían cosas secundarias. Y saben además que sus versiones son falsas, porque lo que demuestra los mitos del franquismo y otros libros que he escrito sobre eso, es que la versión que ellos han propagado y mantenido estos años es falsa. Y como ellos saben que es falsa, pues solo pueden responder con cosas como las leyes de memoria, que son leyes totalitarias, leyes de tipo soviético, que en realidad los definen, ¿no? Y eso en la espera de los libros, los más vendidos. En Actas. En Actas el más vendido fue De un tiempo y de un país. Este es un libro sobre, digamos, mis memorias de la época del PCR Grapo, ¿no? Y como dio la casualidad de que he pasado 2 días en Alicante, pues visité la Albufereta, ¿no?
porque allí pasé la época más extraña de mi vida, ¿no? Fue después de la operación Cromo, que había tenido en vilo la transición durante 2 meses y que tuvo una caída desastrosa, que pareció el final del partido y del Grapo, ¿no? El Grapo era la organización armada del partido, aunque se presentaba como algo independiente, pero vamos, eso nadie lo creía, ¿no? El Grapo dependía, como todo lo demás, de un centro, de una comisión política en la que estábamos 4 personas, ¿no? Bueno, pues el caso es que algunos núcleos de activistas y parte de la dirección pues nos habíamos liberado por los pelos, por lo que estábamos buscados a fondo por la policía, ¿no? Nos reunimos para decidir qué hacer, o sea, cómo ponerse a salvo, y el secretario general proponía irnos a Argelia bajo la protección de los servicios secretos argelinos, porque nos habían apoyado y con los que había un contacto exterior, pero que resultaría ser un infiltrado de la policía española, ¿eh? Bueno, yo me opuse totalmente a ir a Argelia, ¿no? Y propuse Barcelona porque la presencia policial era mucho menor que en Madrid. Y finalmente optamos por Alicante, porque allí nunca había actuado el partido, ¿eh? Y por lo tanto no había peligro. Eso, o menos en todo caso, ¿no? Así que nos distribuimos las tareas. Yo me ocupé de la reorganización del partido, dejando en Madrid un núcleo. Le dábamos instrucciones mediante teléfonos y el lenguaje convenidos y alguna visita ocasional, ¿no? Y en un par de meses el partido estaba reconstruido, rehecho, ¿no? No dejó de ser una cierta hazaña, ¿no? Pues en la feria del libro, un joven me preguntó si sentíamos una permanente inquietud por el peligro de ser detenidos, con la policía pisándonos los talones, ¿no? Pero no era así. Primero aceptábamos la posibilidad de la cárcel o algo más definitivo, ¿no? Pues como un riesgo del oficio. Y personalmente recuerdo aquellos tiempos como una buena época, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque nos gustaba la camaradería, la sensación de peligro, la sensación de estar desafiando a unas fuerzas supuestamente monstruosas y también inmensamente superiores a nosotros, que éramos 4 gatos en definitiva, ¿no? Y que sin embargo no lograban aplastarnos, ¿eh? Y les golpeábamos y seguíamos adelante, ¿no? Y yo creo que todo esto nos estimulaba, aunque no a todo el mundo le atraigan estas cosas, ¿no? Es una cosa en la Odiseo dice también que le gustaban las aventuras violentas, las armas, etcétera, y no lo que la mayoría de la gente quiere, ¿no? Bueno, pero han pasado 48 años y la verdad es que sin haber escrito el libro de Un tiempo y de un país, pues ahora solo tendría una vaga impresión general con algunos detalles sueltos, ¿no? Para concretar más, o sea, para yo enterarme más, pues necesito ir a los capítulos que le dedico en el libro, ¿no? Y cómo han cambiado las cosas en este medio siglo. Me parece como si aquella persona que escribió aquello fuera otra persona distinta de mí. Me parece como si tratara de otra persona, ¿no? Y también la albufereta ha cambiado, porque fue allí donde recalamos, ¿no? Ha cambiado hasta hacérseme casi irreconocible. La vi allí más llena de torres de apartamentos y de negocios de todo tipo, y que en aquel tiempo ya estaba bastante, pero ahora muchísimo más, ¿no? Y todo eso pues me deja una sensación como de sinsentido, no solo por lo que hacíamos entonces, sino más en general por la vida, ¿no? La incansable actividad humana. Bueno, solo esto un poco por señalar algo que también es en cierto modo histórico, ¿no? Y podemos ir ahora a otra cosa, y es la situación internacional, a la que hay que prestar mucha atención, porque existe un riesgo de una nueva guerra mundial. No es que sea muy probable, pero el riesgo existe, ¿eh? Estamos ahí con la cuestión de la guerra, sobre todo la guerra de Irán. No solo, la guerra de Ucrania yo creo que está más o menos resuelta, por lo menos a plazo largo. Es difícil que degenere en más de lo que ya hay, aunque no es imposible, claro está, ¿no? Pero es difícil porque, digamos que, por decirlo de una manera, la guerra ha sido provocada por la OTAN, indudablemente. La guerra pudo no haber
no haber llegado a existir, si se hubieran cumplido los acuerdos de Minsk, que protegían cierta autonomía, pero dentro de Ucrania, para las zonas rusas, porque son rusas, o sea, no es que son rusos, los que siempre lo han sido, los que viven allí, ¿no? Lo que pasa es que estaban en Ucrania, se aceptaba, y bien, pero la política de Kiev era la de desrusificarlos, impedir la enseñanza en ruso, la cultura rusa, en fin, hasta los clásicos rusos estaban prohibidos, ¿no? Y además, para imponer, claro, hubo una resistencia y para imponerlo, pues una guerra civil. O sea, la guerra de Ucrania empezó como una guerra civil del sector de Kiev, o sea, apoyado por la OTAN, contra la parte rusa de Ucrania, que es una parte importante, un 20%, ¿no? Bueno, pues así empezó. Hay que recordar lo que decía entonces la inteligencia británica, lo que decía entonces la OTAN en general, lo que decía la von der Leyen, diciendo que nada, que la derrota de Rusia estaba segura. Vamos, que el ejército ruso, comparado con las armas de la OTAN, pues no tenía nada que hacer. Lo decían así. A las 3 o 4 semanas resulta que Rusia ya había perdido la guerra, ya no tenía nada más que hacer, más que reconocer su derrota, lo cual habría causado una crisis interna en Rusia terrible. Y aquí que ahora están diciendo que Rusia está amenazando a toda Europa. Oiga, o una cosa o la otra. O es un enemigo ridículo, como ustedes dicen, o no puede, o amenaza a Europa, ¿no? Una de dos, ¿no? Claro. Desde luego ni una cosa ni la otra. Ni es un enemigo ridículo, ni amenaza a Europa. La guerra le está costando mucho, sus presupuestos militares son muy inferiores, no ya a los de la OTAN, sino a los de la OTAN sin USA. Y claro, pues estamos así. Por eso, Rusia va ganando, indudablemente, de una manera muy lenta, muy costosa seguramente, pero va ganando. Ucrania está prácticamente desangrada, pero a la Unión Europea le conviene seguir. Trump, en cambio, parece que ha llegado a una conclusión propia de un empresario. Vamos a ver, hemos gastado una millonada en Ucrania y no ha servido de nada. Así que nos retiramos. Si la Unión Europea quiere seguir, que se lo pague ella. Por eso está empeñado en que suban también los presupuestos militares en la Unión Europea, entre otras cosas porque a USA le viene muy bien, ya que comprarán muchísimas más armas en USA, ¿no? Que apoyarán la industria armamentística de USA. Bueno, eso es una cosa. Pero otra todavía más grave, que no lo parecía al principio, es la guerra de Irán. En la guerra de Irán hay que recordar varias cosas. En primer lugar, que no se trata de liberar a los iraníes de un régimen siniestro, que es un régimen siniestro, por lo menos para nuestras concepciones de la política y de la vida, ¿no? Es un régimen siniestro, pero no se trata de liberarlos, se trata de hacer lo mismo que en Irak, que en Libia o en Siria. Es decir, convertir al país en un caos de guerra civil, de Estado fallido, porque eso es lo que en la mentalidad de Netanyahu garantizaría la seguridad de Israel. Le he dedicado en el blog un comentario porque, claro, ya lo comenté un poco la última vez, ¿no? Sobre la acusación a Irán de estar a punto de tener las bombas nucleares, pues suena demasiado parecido a la de las armas de destrucción masiva de Irak. Recuérdese. Sí. Hace 30 años que en Israel sostienen, precisamente Netanyahu, ¿no?, que Irán está a un paso de tener tales armas. Llevan 30 años a punto de tenerlas, pero parece que no las tienen. Y hace poco la inteligencia useña, vamos, la señora que la dirige, o que la ha dirigido porque la han marginado bastante, pues ha dicho que el proyecto de un arma nuclear estaba abandonado desde 2003. Netanyahu ha dicho que no le bastaba, que incluso la energía nuclear con fines pacíficos representaba un peligro para su país. Es más, Netanyahu ha dado un paso más
declarando que todos los países occidentales deberían unirse con él para aplastar a Irán, porque Irán no solo amenazaba a Israel, sino a todo Occidente. Todo Occidente estaría amenazado por Irán, ¿no? Eso ya resulta tan desmesurado que efectivamente Irán es un enemigo de Occidente, así lo proclama y siempre lo ha dicho, como el Islam en general es un enemigo de Occidente, es una cultura completamente distinta y lo estamos viendo a cada paso, ¿no? Pero basta comparar el presupuesto militar de Irán con el de Israel. Es muy importante ir a los hechos, porque si no nos perdemos en las argucias y las argumentaciones propagandistas, ¿no? Que siempre son las mismas por otra parte, ¿no? Pues el presupuesto militar de Irán es la cuarta parte del presupuesto militar de Israel. La cuarta parte. Son algo así como 6.000 millones de dólares de Irán, 6.000 a 7.000, y 22.000, más de 22.000 en Israel. Eso aparte de la diferencia cualitativa, porque tanto en el terreno de la inteligencia o el espionaje, tanto en el terreno de la técnica, o sea, hay una diferencia cualitativa muy grande entre el ejército israelí y el ejército iraní. Bueno, pues, por otra parte, claro, hay algo que dice, Netanyahu se ha jactado de haber destruido las instalaciones nucleares de Irán, y también Trump, con la ayuda de USA, pero la destrucción parece haber sido solo parcial. Y además, la tarea puede reemprenderse mientras permanezca el actual régimen, e incluso si otro régimen le sustituye. O sea que en todo caso habría sido una victoria pasajera, ¿no? O sea, mientras el país no se ha reducido a la situación de Irak o de Libia, pues la cosa no ha cambiado demasiado, ¿no? Porque ya digo, el objetivo real de Netanyahu es que, aparte de que intentaba, como se recordará, porque estas cosas se olvidan enseguida, se recordará que trataba de supeditar, lo que hace ahora mismo aquí el Saunas, ¿no? Supeditar la justicia a sus intereses, al Ejecutivo, lo cual estuvo, bueno, recordemos, las enormes manifestaciones, declaraciones en el ejército, en todas partes, contra todo aquello. Netanyahu, además, está acusado de graves delitos de corrupción, ¿no? O sea que ahí hay una serie de factores que se complementan, ¿no? Y, en fin, pues ya digo, hace 30 años el mismo Netanyahu diseñó una serie de guerras, escribió un libro sobre la guerra contra el terrorismo, que hablaba de una serie de 7 guerras que culminarían en la de Irán. Eso aparte de que, en fin, se pueden comentar otras muchas cosas muy desagradables, ¿no? Y como decían los griegos, la desmesura, o sea, la ibris, lo que llamaban la ibris, ¿no?, pues conduce a la tragedia. Un problema de los judíos es el mesianismo. Ya lo he dicho en otra ocasión, pero en mi opinión, es una opinión particular, ¿no? Pero tanto Netanyahu como otros de su gobierno parecen creerse nuevos mesías que garantizarían la seguridad definitiva de Israel. Y quizá no sobre recordar que la destrucción de Jerusalén y la expulsión y dispersión de los judíos por el mundo se debió a una desmesura mesiánica parecida. Surgían los mesías que llevaron a aquella guerra fatal, ¿no? Y ha sido una fatal arrogancia. O sea, hay un libro de Hayek que se llama La fatal arrogancia, examinando las pretensiones socialistas de poder controlar, en fin, toda la economía y las necesidades de la gente, ¿no? Hay dos conceptos que ya lo hemos comentado otra vez en Israel, que son inquietantes, ¿no? Uno, el de Amalek como encarnación de la hostilidad y de la amenaza para el pueblo judío. Amalek debería ser aniquilado por completo. Y esto parece ser un poco lo que busca Netanyahu. Y la opción Sansón, que derrumbó las columnas, de un templo, haciendo morir también junto con él a miles de filisteos, ¿no? Y eso es una clara alusión a una solución nuclear que está en el aire, ¿no? No es probable que se desarrolle, no es probable que USA llegue a aceptar eso, pero está ahí.
Y la historia nos demuestra que muchas veces lo que ocurre es lo que parece más improbable. Yo creo que es peligroso todo esto. Lo he dicho muchas veces. Netanyahu puede llevar a Israel al suicidio, como aquellos mesías lo llevaron contra los romanos. Y creo que nosotros debemos estar con Israel y contra el Islam, porque el Islam nos amenaza claramente, pero no incondicionalmente. No incondicionalmente, porque algunos dicen es que en Israel se dilucida el destino de Europa y de Occidente. No hay que exagerar tampoco. Estamos siempre con las exageraciones. Sería terrible que Israel fuera destruido por sus enemigos. Israel, un país tan pequeñito y que ha sido capaz de conseguir tantas cosas, ¿no? Pues eso sería terrible que fuera destruido, pero eso no significaría el fin ni de Europa ni de Occidente. Yo creo que hay que apoyarlo, pero no incondicionalmente. Si decide suicidarse, es un poco como la monarquía aquí en España. Hay que apoyarla porque la República fue un desastre y porque los republicanos de ahora no son mejores que los de entonces. Y sin embargo, si la monarquía decide suicidarse como lo hizo en el 31, pues es imposible impedirlo. O sea, las lecciones de la historia son muy importantes, ¿no? Volviendo a lo de los mitos de la guerra civil y tal, y la historia del PSOE, debiera ser muy tenida en cuenta por todos los políticos, porque la historia es la historia. Bueno, pues todo esto que está ocurriendo en el mundo es una derivación de la Segunda Guerra Mundial, tal como lo que ocurre en España es una derivación de la Guerra Civil. La Guerra Civil fue un peligro existencial para España, o sea, la posibilidad de que España desapareciese como nación, de que se dividiese en unos cuantos estados o que se sovietizase, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poco como sabemos, la victoria de los nacionales pues rodeó a Franco de un prestigio inmenso, y no solo entre sus partidarios directos. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, porque Franco había logrado infundir a sus seguidores una voluntad firme de victoria, partiendo de una situación prácticamente desesperada, ¿no? Había vencido a un enemigo muy peligroso, había salvado la unidad nacional, había salvado a la Iglesia del exterminio, había salvado en definitiva la continuidad histórica de España, que seguramente era lo que deseaba la mayoría de la población. Y además había sabido mantener bajo la rienda a sus propios partidarios, porque tradicionalmente estas derechas eran demasiado dadas a la querella, a la maquinación, entre ellos mismos, hasta extremos suicidas, a la intriga, ¿no? Esto lo vimos con Primo de Rivera. Primo de Rivera había conseguido algo que parecía milagroso, ¿no? Y sin embargo eso no les importaba a aquellos derechistas y monárquicos de 3 al cuarto, ¿no?, que maniobraron para echarlo, ¿no? Y al hacer eso trajeron la República. Bueno. Pues es muy probable, en mi opinión, que sin la dirección de Franco el bando nacional habría sido derrotado. Bien, pero tras la victoria, el nuevo régimen, pues, claro, se encontraba con la necesidad de reconstruir el país. Sobre todo la mitad del país, que sufría una enorme hambre y miseria, con una economía literalmente desarticulada debido a los ensayos revolucionarios. Y claro, esto era un problema muy arduo, porque los recursos financieros eran muy escasos. La mayor parte del oro había ido a Moscú, ¿no? Y además se empezaba ya con deudas muy considerables con Italia, con Alemania y con Francia. Porque se heredaban las deudas del Frente Popular con Francia. Entonces Franco procuró, el régimen, ¿no?, el gobierno, ¿no?, procuró negociar las deudas, procuró utilizar los recursos disponibles con la máxima racionalidad, continuó el racionamiento que provenía de la zona roja. En la zona nacional no hubo racionamiento,
pero en la zona roja sí, y si no se quería que allí en fin, el hambre provocara una verdadera hambruna, pues fue necesaria el racionamiento, ¿no? Y se diseñó un vasto plan para extender la industria. Tradicionalmente la industria estaba concentrada en Barcelona y en Vizcaya, ¿no? Y un vasto plan también para construir pantanos que ampliarían los regadíos y la producción agraria y al mismo tiempo suministrasen la energía hidroeléctrica necesaria. Todo esto se diseñó ya muy pronto, ¿no? Y conviene recordar que en su primer mensaje de fin de año, Franco definió como prioridades la construcción de viviendas accesibles a los obreros y la lucha contra la mortalidad infantil y la tuberculosis. La tuberculosis por entonces era una enfermedad grave, no solo en España. Bueno, pero claro, aquellos planes, hubo incluso un plan completamente descabellado militar de crear una flota enorme, una aviación enorme, etcétera, que enseguida se abandonó, claro, porque uno de los objetivos era convertir a España en una gran potencia, pero dadas las circunstancias, aquello había que aplazarlo muchísimo. Bueno, pero como digo, estos planes iban a chocar con unas circunstancias exteriores muy adversas. Y vamos a recordar un poco lo que fue, porque a los 5 meses de la victoria de Franco, pues empezó la Segunda Guerra Mundial. Y empezó así. Stalin había fracasado en España, y ante ese fracaso, porque recordemos que un objetivo fundamental de Stalin en España era atraer a Francia y a Inglaterra al choque directo con Alemania. No lo consiguió. Lo he examinado, lo he analizado en varias ocasiones, ¿no? Bueno, como fracasó, pues tuvo que dar un giro que antes nadie imaginaba siquiera, pactando con Hitler para repartirse Polonia. Este pacto, que parecía imposible, pues fue posible porque tanto Hitler como Stalin necesitaban ganar tiempo para prepararse ante el inevitable choque entre ellos, porque ellos eran muy conscientes de que ese pacto no podía durar mucho, ¿no? Pero el pacto mismo acabó con el cálculo franco-inglés de que soviéticos y nazis se destruyesen mutuamente. Bien. Claro, cada uno tenía sus expectativas, sus cálculos y sus intereses, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, en la guerra civil española, ni los franceses ni los ingleses intervinieron pensando que no era tan malo que los alemanes, italianos y los soviéticos se destrozasen lo más posible, ¿no? Bueno, pues aquel pacto Ribbentrop-Molotov, pues ya sabemos, condujo a que Londres y París declararan la guerra a Alemania. Una cosa que al parecer Hitler no esperaba. Esperaba que entendieran que la lucha al final iba a ser contra la Unión Soviética y que dejaran pasar, como habían dejado pasar en otras operaciones anteriores, sobre todo en los Sudetes, en Checoslovaquia, en la anexión de Austria, una anexión que por otra parte era muy deseada por la mayor parte de los austríacos, ¿no? Pero no declararon, Londres y París no declararon la guerra a la Unión Soviética, con la esperanza de que el pacto germano-soviético no durase demasiado. En fin, con esta maniobra, Stalin había alcanzado su gran objetivo de hacer comenzar la guerra imperialista entre fascismos y democracias. Para Stalin era una cuestión... Stalin partía, porque estaba declarado y era una idea supuestamente científica y en parte era desde luego muy racional, que pronto empezaría una nueva guerra, que se llamaban guerra imperialista porque era entre países imperialistas, ¿no? Una guerra imperialista como la Primera Guerra Mundial, y que lo que importaba a la Unión Soviética era permanecer al margen de ella el mayor tiempo posible, porque si
franceses, ingleses y alemanes se destrozaban como en la Primera Guerra Mundial, la Unión Soviética iba a quedar como el árbitro y el gran beneficiario de aquello. Y seguramente la revolución se extendería por toda Europa, ¿no? Y precisamente este cálculo de que la guerra empezara y se desarrollara por el occidente de Europa, pues era lo que más había temido Franco. Así que Franco volvió a declarar la neutralidad, porque no es la primera vez que la declaraba. En 1938 la declaró también, cuando estuvo a punto de empezar la guerra con motivo de la crisis de Múnich. Pues, claro, además le indignaba que fuera atacada por unos y por otros una nación católica como Polonia, ¿no? Bueno, pues el curso de la primera parte de la guerra, con las rápidas victorias alemanas sobre el ejército franco-inglés, pues claro, decepcionó bastante a Stalin, que habría deseado una destrucción similar a de la Primera Guerra Mundial. Y por la misma razón alivió a Franco. Entonces parecía que se iba a establecer un nuevo orden europeo, con hegemonía alemana, pero en el que convenía entrar, una vez Inglaterra aceptase su impotencia. Y es imposible, claro, decir si Franco pensó por más de un primer momento en participar en ese nuevo orden, pero si lo pensó, pronto cambió de opinión. O sea, para él lo esencial, y esto es lo que la mayor parte de los historiadores no tienen en cuenta, ¿no? Parece como si fuera una cosa secundaria. Para él lo principal era la reconstrucción de España y, a ser posible, convertirla en una gran potencia. Y de esa línea no se apartó en ningún momento. Claro que Franco no podía oponerse abiertamente a Alemania, tanto por gratitud, Alemania había ayudado a los nacionales, como porque las divisiones alemanas estaban en los Pirineos. Claro, es decir, estaban en la misma frontera, ¿no? Así que admitió entrar en una guerra corta, que él sabía imposible una vez que Inglaterra mantenía la lucha, y sabiendo además que antes o después iba a intervenir USA. Esto se lo dijo al propio Hitler en Endaya, ¿no? Lo que él planteaba, primero, que Inglaterra no estaba derrotada y que antes o después le apoyaría USA, ¿no? Eso sin contar que Inglaterra era una potencia industrial comparable a Alemania, aparte de tener detrás el imperio inglés, ¿no? O británico. Por ello, la táctica de Franco ante las exigencias de Hitler consistió en ganar tiempo. ¿Y cómo lo ganó? Pues haciendo peticiones que él sabía que eran inviables para Alemania. Claro. Peticiones en suministros, peticiones en territorios en el norte de África, que él sabía que chocaban con los intereses de Francia y que, claro está, Hitler no tenía el menor interés en enemistarse abiertamente con los franceses, ¿no? O sea, después de la derrota de Francia, el país quedó dividido en dos partes, una bajo administración alemana, mientras siguiera la guerra, aunque posteriormente pasaría a ser independiente, más o menos, ¿no? Y otra parte, la de Vichy, que era de Pétain, pues dirigida por el mariscal Pétain, ¿no? Pues que mantenía se declaró neutral, mantenía una flota muy importante en el Mediterráneo, etcétera, ¿no? Y por supuesto, Hitler sabía que las demandas españolas sobre Argelia y sobre otros territorios africanos eran incompatibles con los intereses franceses y no quería enemistarse, poner a Vichy abiertamente en contra, ¿no? Porque eso facilitaría la guerra a los ingleses. O sea que Franco jugó con esto diciendo, sí, podemos entrar, pero estamos en unas condiciones pésimas. Hay que reconstruir el país. España puede pasar un hambre enorme, depende del comercio en el Atlántico sobre todo, y eso lo dominan los ingleses y los suseños, o sea que tendríais que ayudarnos muchísimo, y él sabía que no podían ayudar muchísimo. Bien,
En líneas generales, la guerra mundial siguió dos etapas. Primero, como guerra europea, entre septiembre del 39 y diciembre del 41, y luego como guerra mundial, desde diciembre del 41 hasta septiembre del 45, con la derrota de Japón. Durante la primera etapa, pues Alemania no pudo invadir Inglaterra, pero Inglaterra tampoco podía invadir el continente. Y además, Alemania derrotó a los ingleses una y otra vez en distintos escenarios. En los Balcanes, en Creta, en Libia y al principio en Egipto, etcétera, ¿no? Y cuando Hitler pensó en dar el golpe de gracia a Inglaterra, conquistando Gibraltar, pues la neutralidad de España se convirtió para él en una necesidad muy grande y para Londres en una necesidad agónica, tanto que Londres llegó a prometer la devolución de Gibraltar, en definitiva, después de la guerra, si España permanecía neutral. Claro que Franco nunca creyó eso, ¿no? Franco no permitió, sin embargo, el paso de tropas alemanas a Gibraltar, con lo que se arriesgó a una invasión. Pero lo hizo no por simpatía hacia Inglaterra, sino porque supondría entrar en un conflicto que no deseaba de ninguna manera. Ya digo, tanto por la necesidad de reconstruir el país, cuanto porque el beneficio de aquella guerra solo podía ser para Stalin, que para Franco era el enemigo principal. Estas cosas, vemos cantidad de historias en que lucubran y manipulan y especulan, olvidando precisamente los datos fundamentales. Franco dijo: una guerra corta, bueno, entramos porque, claro, será poco sufrimiento para el país. Una guerra larga, cuando esté a punto de terminar. Prácticamente es lo que Mussolini le reconvenía. Hombre, si solo espera entrar en la guerra cuando ya esté a punto de ser ganada, pues no va a conseguir muchas cosas, muchos beneficios, ¿no? En fin. Bueno, pues la invasión de la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941, pues alejó el peligro para España. El objetivo clave de Hitler en toda la guerra era colonizar los enormes territorios rusos y adueñarse de sus recursos para formar una gran Alemania, que se convertiría en la potencia hegemónica en Europa y quizá en el mundo. Y de paso, la conquista de la Unión Soviética pues resolvería el conflicto con Inglaterra, porque reduciría al país a una total impotencia, aparte de que estratégicamente Alemania quedaría en la retaguardia de todas las tropas inglesas en Oriente Próximo y en Egipto, ¿no? Y Churchill estaba convencido de que la Unión Soviética caería pronto. Por lo tanto, mientras ocurría aquella invasión, pues imploraba a Roosevelt que entrase en la guerra de una vez. Pero Roosevelt se resistía porque era una aventura muy, muy arriesgada, ¿no? Sin embargo, Hitler se planteó 3 objetivos simultáneos que resultaron excesivos. Querían destruir al ejército soviético al mismo tiempo en el norte, en el centro y en el sur, especialmente en el centro con la conquista de Moscú. Esto era lo que le pedían los generales, aunque él en algún momento pensó en derivar por el sur hacia el Cáucaso, ¿no? Pero en el primer año no fue así. Este esfuerzo triple pues impuso un esfuerzo excesivo a la Wehrmacht, que, por cierto, que Fernando Paz ha escrito un libro interesante sobre esto, sobre la Operación Barbarroja, ¿no? Bueno, pues digamos que el ejército alemán sufrió ante Moscú en 1941 su primera derrota catastrófica. Estuvo a punto de ocasionar el derrumbe del ejército alemán, ¿no? Estuvo muy cerca, ¿no? Y en ese momento el propio Hitler declaraba la guerra a USA, fuera por adelantarse a lo inevitable, a lo que consideraba inevitable, o por solidaridad con Japón, que acababa de atacar Pearl Harbor, y que
Sin embargo, Japón había permitido que Stalin sacase de Siberia pues las grandes tropas frescas y bien pertrechadas que estaban allí en previsión de que atacasen los japoneses, ¿no? Y estas tropas fueron las que derrotaron a los alemanes aquel diciembre. Bueno, no es que fueran las que los derrotaron, pero fueron, digamos, el elemento ya decisivo, ¿no? Bueno, pues todavía tuvo Alemania una posibilidad al año siguiente, eso sí, moderando su ambición y concentrando el empuje hacia Stalingrado y el Cáucaso. Claro, eso habría dejado a la Unión Soviética sin el petróleo imprescindible, entonces los yacimientos de petróleo estaban en el Cáucaso. Al mismo tiempo amenazaría a la retaguardia inglesa en Oriente Próximo. Por cierto que en Persia, en Egipto, en fin, aquellos países había una gran simpatía por los alemanes, ¿no? Estaban hartos de la tutela inglesa, ¿no? O de la dominación inglesa, ¿no? Pero, es decir, que era otra ventaja que podían tener los alemanes, ¿no? Pero una nueva derrota desastrosa en Stalingrado, en enero del 43, pues cambió definitivamente el signo de la contienda, ¿no? La victoria soviética fue planeada por Zhukov, que sin embargo cayó en el mismo error de los alemanes el año anterior, porque trató de derrotarlos al mismo tiempo en el sur, el centro y el norte. Su operación, aparte de Stalingrado, pues fue contra lo que se llamaba el saliente de Rchev ante Moscú, y fue un fracaso muy costoso. Y lo mismo frente a Leningrado, y en Leningrado la División Azul desempeñó un papel crucial al contener su ofensiva en Krasnivor, ¿no? Pero Stalingrado compensó por todo lo demás. Y en la batalla de Kursk, que ocurrió en julio-agosto del mismo año, los soviéticos ya ganaron definitivamente la iniciativa. Después de Stalingrado, los soviéticos intentaron copar a todo el ejército sur alemán contra el Mar Negro, pero esto lo evitó el que era quizás el mariscal el general más importante más hábil, ¿no? De mayor categoría de los alemanes, von Manstein. En Kharkov ocasionó después de Stalingrado una derrota muy grave a los soviéticos. Sin embargo, en la batalla de Kursk ya fue definitivo, ya los soviéticos ganaron la iniciativa y los alemanes ya no la recuperaron. Bueno, pues la guerra quedó resuelta definitivamente en junio de 1944 con el desembarco simultáneo de Normandía, y la operación Bagration soviética. Bueno, fueron dos cosas simultáneas, ¿no? Para impedir que los alemanes pudieran concentrar las fuerzas en un sitio o en otro. Bueno, ahora bien, Normandía, que le han dado una propaganda enorme, ¿no? Pues palidece mucho ante Bagration. Los soviéticos destruyeron prácticamente al grupo de ejércitos centro alemán, rompieron prácticamente la columna vertebral de la Wehrmacht y en menos de un mes y medio llegaron frente a Varsovia. Llegaron a avanzar hasta más de 500 kilómetros. En cambio, la operación de Normandía, aunque tenía una abrumadora superioridad material y numérica, todavía mayor que la de los rusos en Bagration, a pesar de eso, tuvo muchos menos resultados en 3 meses. En general, Alemania dedicó el 80% de su esfuerzo militar al frente ruso, donde sufrió también el 80% de las bajas. Y los anglosajones pues proporcionaron a la Unión Soviética una gran ayuda material. Siempre hablan de ella y hacen bien, porque es verdad, ¿no? Pero los soviéticos les ayudaron a ellos mucho más, porque les evitaron tener que enfrentarse con el grueso de las fuerzas alemanas, con la parte principal y además la más experimentada, ¿no? El resultado de la guerra fue el aplastamiento total de los fascismos, ¿no? Como fueron considerados el mal absoluto y los causantes de la guerra, pues se creyó que nacía un nuevo orden mundial de paz asegurada e indefinida, creando la ONU, que sería la sede de negociación de los conflictos, ¿no?
Y esto demostró enseguida ser una ilusión. La estrecha colaboración entre democracias y comunismo pues dejó paso muy pronto a la llamada Guerra Fría, que fue un conflicto ideológico, político y militar por la hegemonía mundial entre USA y la Unión Soviética. La guerra se le llamó fría porque las armas atómicas disuadieron de la colisión armada entre ellas, pero las acciones indirectas fueron a menudo muy sangrientas, ¿no? Golpes, desestabilización de regímenes, luego la guerra de Vietnam, en fin, cosas así, ¿no? Claro. Esto fue la Guerra Fría. Hoy estamos en relación con Irán y también también en parte con Ucrania. Estamos en una situación también muy peligrosa, ¿no? O sea, una nueva Guerra Fría que puede calentarse demasiado, ¿no? Por su parte, Europa llegó a lo más bajo de la depresión en 5 siglos. O sea, con esta guerra terminó realmente una era histórica que había comenzado 4 siglos y medio antes con las exploraciones y conquistas españolas. Esto lo detallo en el libro Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, y que iniciaron la era en que Europa pues se conformó como el eje de la evolución humana en todos los aspectos, ¿no? No solo el continente había quedado arruinado en gran parte, sino que quedó repartido en 2 zonas, una de dominación soviética y otra de tutela useña, sino que los propios crímenes de guerra que cometieron masivamente unos y otros, pues dejaron una sensación de fractura moral más profunda incluso que la anterior guerra europea. La anterior guerra europea no había sido fundamentalmente entre 3 ideologías como la segunda, sino entre países con ideología liberal parlamentaria, ¿no? Y esto pues creó, por una parte, un gran descrédito del liberalismo y el parlamentarismo y la democracia, que abonó la expansión del sovietismo, ¿no? Sí. Del comunismo, ¿no? A partir de la Unión Soviética. Y de rechazo provocó el nacimiento de los fascismos, que fue lo que ya caracterizó la Segunda Guerra Mundial. Sí. Un tercer, o sea, por otra parte, otro efecto también fue el crecimiento de un movimiento anticolonialista que iba a destruir por la guerra o políticamente los imperios europeos, principalmente el inglés y el francés, que habían caracterizado al siglo XIX y se habían mantenido después de la Primera Guerra Mundial. Y un tercer punto fue el nacimiento del Estado de Israel, que fue una consecuencia paradójica de la persecución del nacionalsocialismo alemán. Su importancia internacional radica en ser un enclave de cultura democrática occidental en un medio islámico hostil que aspira permanentemente a destruirlo. Por lo que, pese a la insignificancia territorial y demográfica de Israel, se convierte en una permanente comparación y confrontación entre civilizaciones. Porque aquí ya no entran solamente la cuestión de las potencias particulares, sino las civilizaciones, el concepto civilizacional. Aquí tenemos, en relación con el Islam, vemos cómo se ha radicalizado muchísimo después de una época de bastantes años, después de la Segunda Guerra Mundial, en que se estaba occidentalizando, en cierto modo, haciéndose más laico, etcétera. Recordemos que es la época en que los países árabes apoyaban a España. Franco, muchas veces, claro, ¿no? Pero estaban en un plan completamente distinto del que está ahora el Islam. Y que además el Islam se está introduciendo en los países europeos de una manera masiva. Porque claro, que hay aquí, como decía uno, que hay aquí 15.000 islámicos marroquíes, pues no pasa nada. Está ahí, en cierto modo, dan más variedad al ambiente. Pero que haya masas de cientos de miles formando barrios propios, con su cultura propia, con su... Eso ya es un problema muy serio, muy serio. Sí. Y es lo que está pasando
en gran parte de Europa. Y es lo que, por ejemplo, Hungría y Polonia pues tratan de evitar que pase allí también. Y, en fin, Quedan unos 4 minutos, don Pío, ¿eh? Ah, sí, muy bien. Pues bueno, otro efecto de la Segunda Guerra Mundial, que se acabó, pero fue fundamental durante bastantes años, pues fue la expansión del comunismo, especialmente China, porque hizo pasar bajo el dominio comunista a 1/3 de la humanidad. Esto es muy importante porque en el Vaticano II se rechazó la condena radical del comunismo y se optó por el diálogo con los marxistas. Y esto se debió a la impresión de que el comunismo estaba ganando la Guerra Fría, porque estaba derrotando a los useños en Vietnam, USA que era la inmensa superpotencia, ¿no? Porque se estaba extendiendo por África, porque se estaba extendiendo por América, porque en Cuba se había montado un régimen comunista en las barbas mismas del tío Sam. En fin, hay movimientos guerrilleros, porque en las universidades de Europa y de USA estaba habiendo grandes movimientos contra lo que llamaban el capitalismo, contra la democracia en definitiva, que se representaba más o menos. Y claro, si en las propias universidades, que era donde se forjaba los elementos dirigentes e ideológicos de un país, se está volviendo contra las tradiciones de ese país, pues ese país tiene poco futuro. Entonces, dadas las circunstancias, parecía que había que congraciarse con los comunistas, ¿no? Porque eran los que llevaban las de ganar. Hay otro aspecto de eso, como sabemos, implosionó la Unión Soviética, pero de otra manera sigue siendo un problema porque reaparece con otras formas. El comunismo reaparece con formas un poco degradadas, ¿no? Este feminismo medio alocado, cosas tipo Venezuela, aquí en España Sumar, Podemos y toda esta, que realmente son idiotas con ideas, pero que tienen influencia, y ese es el problema. Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue la expansión de la técnica. O sea, desde la Revolución Industrial había dado a Europa una superioridad material irresistible, ¿no? Pero se irían configurando nuevas potencias industriales con un contenido cultural distinto al europeo. Es decir, estamos hablando de China, de la India a plazo medio, estamos hablando de Rusia, cuya cultura es esencialmente occidental, pero que la Unión Europea ha conseguido expulsarla hacia Asia y crear allí un resentimiento contra Occidente tremendo, ¿no? Sí. Bueno, pues aquella guerra dejó además dos elementos. Uno, el arma nuclear, que por medio de la cual el ser humano adquiría la capacidad divina de destruirse a sí mismo. Digo la capacidad divina porque en los mitos originales de tanto, por ejemplo, griego como el cristiano o el judío, sí, pues el problema es la tentación humana de ser como Dios, o de ser como dioses. Sí. Y esto, en cierto modo, se ha conseguido en ese sentido, ¿no? Puede llevar a la destrucción de la propia humanidad, o por lo menos de la civilización. Y otro aspecto son los comienzos de la inteligencia artificial, de la informática, cuyo desarrollo pues causa tantas esperanzas como inquietudes. Lo hemos comentado, pero me gusta insistir en esto porque son problemas que hay que tener en cuenta cuando se analiza el mundo en el que vivimos actualmente. Pues don Pío, hay que irlo dejando aquí ya. De acuerdo, pues muy bien. Lo dejamos entonces. Le mando un abrazo muy fuerte con la promesa de volver la próxima semana aquí a una hora con la historia, con don Pío Moa. De acuerdo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo.